tardes. En este espacio de Derecho Notarial yo voy a hablar del impuesto a las transferencias de inmuebles, o el ITI. Voy a analizar brevemente el régimen de retención del impuesto y la actuación notarial. Bueno, el ITI es un impuesto que todos conocemos y manejamos hace muchos años. Está regulado por el título séptimo de la Ley 23.905 y tiene un régimen de retención que está establecido en la Resolución General 2141 del año 2006 de la AFIP. Se trata de un impuesto que es nacional, es instantáneo, es recaudado por el Fisco Nacional, que es la AFIP, y grava la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país respecto de personas humanas y sucesiones indivisas, siempre que la transferencia no esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Por eso se lo menciona y se le considera siempre que es un impuesto complementario del impuesto a las ganancias. El objeto del impuesto tiene un concepto amplio de transferencia de inmueble a título oneroso. La misma normativa menciona la venta, la permuta, la dación en pago, el aporte a sociedades, las sesiones de boleto de compra-venta y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Como única excepción, la misma normativa establece a la expropiación, que la deja fuera del objeto del impuesto. El hecho imponible se va a verificar con la suscripción de un boleto de compra-venta o un documento similar con entrega de la posesión. Con la entrega de la posesión como consecuencia de un documento previo, es importante remarcar que la entrega de la posesión es un requisito esencial para que se verifique el hecho imponible. Sin este elemento no se configuraría el hecho imponible. O con la escritura. De todos estos casos, lo que ocurre primero. En el caso de la subasta judicial, el hecho imponible se va a verificar cuando quede firme el auto que aprueba el remate. Somos agentes de retención los escribanos, y en aquellos casos en que no interviene un escribano, si se tratara de un boleto de compraventa o un documento similar, va a ser agente de retención el adquirente, y si se tratara de una cesión de boleto de compraventa o un documento similar, va a ser agente de retención el cesionario. La alícuota, como todos sabemos, es del 1,5% y la base imponible va a ser el valor de cada transferencia. En este caso no vamos a tomar el valor fiscal como ocurre, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. Cuando la operación se pactó a moneda extranjera, debemos convertirla a moneda de curso legal. Para eso hay un procedimiento expresamente previsto en la resolución general, y es que debemos tomar la cotización de la divisa de que se trate, tipo vendedor, vigente al día hábil inmediato anterior en que se verifique el hecho imponible, que es la que publica el Banco de la Nación Argentina. Es importante remarcar que tomamos la cotización del día anterior al día que se verifica el hecho imponible. Si el hecho imponible se verificó con un boleto con posesión, debemos remitirnos a ese momento. Bueno, como dije anteriormente, el sujeto pasivo del impuesto son las personas humanas y las sucesiones indivisas, siempre que la transferencia no esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Sin embargo, a partir de la reforma tributaria del año 2018, con la ley 27430, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2018, se creó un nuevo impuesto que también grava a las personas humanas y las sucesiones indivisas la transferencia onerosa de inmuebles, que es el impuesto a las ganancias cedulares. Y acá viene la pregunta del millón: ¿con qué impuesto está alcanzada la transferencia en la que nosotros estamos interviniendo? Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que estos dos impuestos se anulan entre sí. Es uno u otro. Y para responder a esta pregunta tenemos que determinar o analizar el momento en que tributariamente quedó adquirido el inmueble que se está transmitiendo. Por eso podemos decir que si quien está transmitiendo adquirió onerosamente el inmueble antes del 31 de diciembre de 2017, la transferencia va a estar alcanzada por el ITI. En cambio, o por el contrario, si quien está transmitiendo adquirió el inmueble a partir del 1 de enero de 2018, inclusive esa fecha, la transferencia va a estar en la órbita del impuesto a las ganancias cedulares. Más allá de lo expuesto, siempre tenemos que tener presente que para determinar el momento de adquisición tenemos que analizar los parámetros que resultan del decreto 976 del año 2018, que es el decreto reglamentario del impuesto a las ganancias cedulares. Es fundamental analizar los parámetros que surgen de ahí para determinar el momento de la adquisición, pero no me quiero meter en ese tema porque no es motivo de esta charla. Lo que sí me interesa comentar son dos casos especiales que trata la resolución general. Uno de ellos es el caso de los residentes del exterior. Como todos sabemos, tanto persona humana como sucesión indivisa residente del exterior puede ser sujeto pasivo del impuesto. En ese caso, si nosotros intervenimos en una escritura con un residente del exterior, tenemos que, previo al acto escriturario, pedirle el certificado de retención, que es un certificado que tiene que tramitar en una agencia de la AFIP. Ese certificado lo puede hacer por sí o por su representante, y el certificado va a indicar el monto que nosotros tenemos que retener. Si el monto de la retención estuviera en moneda extranjera
y el hecho imponible no coincide con la fecha de expedición del certificado, el certificado debe reliquidarse conforme al procedimiento que mencioné anteriormente para los casos de moneda extranjera. En el caso de las ventas judiciales, que incluye la subasta, las quiebras y los juicios de escrituración, también hay un régimen especial, y es que previo al acto escriturario hay que solicitar al juez que expida los fondos necesarios para cumplir con la retención y el pago del tributo. Si existiesen fondos suficientes, se va a cumplir como siempre con el impuesto. En caso de que haya fondos de manera parcial o no haya fondos disponibles, por la parte que no se cumple, tenemos que actuar como agentes de información. Otro caso interesante que me parecía importante comentar es que pasan los casos de adjudicación de inmuebles por partición de la indivisión hereditaria o postcomunitaria. Este es un caso que siempre ha traído muchas dudas. Por acá lo interesante es que el fisco lo trató en muchos dictámenes y en consultas vinculantes y formó jurisprudencia administrativa, entendiendo que en este tipo de actos hay una redistribución del patrimonio y que falta un elemento esencial para que se configure el hecho imponible, que es la onerosidad. Entiende que no hay onerosidad en este tipo de actos y por eso el escribano no tiene que practicar ninguna retención. Inclusive en el dictamen 43 del año 2003 fue más allá y analizó un caso en donde había una compensación con un inmueble ajeno a la masa partible. En este caso en particular era un cónyuge que compensaba con un bien propio, y bueno, entendió que en este caso tampoco correspondía practicar ninguna retención, que era un acto sin contenido económico, y por eso el escribano no tenía que retener nada y el acto estaba fuera del objeto o de la órbita del impuesto. Sin perjuicio de esto, tenemos que tener siempre presente que el contribuyente siempre tiene la posibilidad de hacer la consulta vinculante ante el fisco para, si tiene un caso concreto o con dudas, poder plantearla para evitar todo tipo de riesgo, pero el procedimiento ese siempre está disponible. Por último voy a hablar de las constancias notariales, cómo debe ejercer el escribano con relación a este tema. La resolución general establece que el escribano siempre tiene que dejar constancia por si practica o no practica retención. En ambos casos debe dejar constancia documental. En el caso de que practique la retención, debe indicar el importe retenido y emitir el comprobante que le va a ser entregado al sujeto retenido. En el caso de que no practique retención, como por ejemplo cuando nos entregan un certificado de no retención porque ejercieron la opción de venta de reemplazo, en ese caso debemos dejar constancia de por qué no practicamos la retención. Bueno, ya que menciono el certificado de no retención, me parece interesante mencionar las causales por las cuales se puede tramitar. Están previstas en la misma normativa y bueno, una de ellas es cuando se vende la vivienda única o terrenos con la finalidad de adquirir otra vivienda o construir otra vivienda que va a estar destinada a la casa de habitación propia. Y si no, está la otra posibilidad, que es cuando se ceda la vivienda o terrenos con el fin de destinarlos a la construcción de un edificio que va a estar afectado a propiedad horizontal y como contraprestación se reciba como máximo una sola unidad funcional. Siempre la opción de reemplazo tiene que hacerse en el momento en que quede verificado el hecho imponible, que puede ser el boleto con la posesión, la entrega de la posesión o la escrituración. Sí o sí, el certificado tiene que estar vigente y expedido al momento en que se verifica el hecho imponible. Otro tema importante por remarcar es que el bien de reemplazo puede adquirirse con anterioridad o con posterioridad a la venta del bien reemplazado, siempre que ambas operaciones se efectúen dentro del término de un año desde que se verificó el hecho imponible. El escribano en estos casos, cuando le exhibe el certificado, debe verificar la autenticidad del mismo, eso se verifica online, debe controlar el contenido del certificado, que sea correcto, debe recepcionar la voluntad de quien ejerció la opción en el texto escritural, en las manifestaciones de las partes, y también debe dejar constancia de por qué no practica la retención, como mencionamos anteriormente. Por último, la última cosa que quiero remarcar es que si no nos exhiben el certificado al momento de la escritura, que es cuando se verifica el hecho imponible, por la causa que sea, porque está en trámite, porque se demoró el fisco o lo que sea, el escribano debe practicar la retención. No tenemos posibilidad de no practicarla porque el hecho imponible se configura en ese momento. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.